Hola tallerícola, yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Los principios de año son siempre motivadores porque tenemos 12 meses por delante para hacer realidad un montón de proyectos, pero generalmente los terminamos postergando durante 11 meses hasta que hacemos una nueva lista de buenos propósitos que volveremos a dejar sin cumplir un año más en un ciclo sin fin Hakuna Matata. Llevo enfrascado en la literatura más de 10 años, ya sea en la creación, la enseñanza o la edición, y en ese tiempo me he cansado de escuchar y a veces también de darme excusas para no escribir. Nos hace mucha ilusión escribir, publicar un libro, etc. Pero nos cuesta la misma vida poner manos a la obra. En este vídeo voy a compartir contigo las 2 excusas más comunes para no escribir, una por mes, y te diré lo que opino que podemos hacer frente a cada una de las circunstancias que implican, con la intención de ayudarte a combatirlas. Enero. Tengo mucho trabajo. La mayoría de nosotros tiene que ganarse la vida haciendo otra cosa, además de escribir. Muchas veces escribir no deja de ser un pasatiempo, precisamente porque dedicamos mucho tiempo a trabajar para ganarnos la vida y poco a hacer lo que nos gusta. El trabajo siempre come buena parte de nuestra jornada diaria y si realmente quieres escribir, tendrías que usar la mayor parte del tiempo libre que dispones. ¿Es sacrificado? Sí. Pero ¿de qué otra manera esperas que salgan las palabras de tu cabeza si no es escribiendo por las noches o un par de horas por la mañana antes de irte a la oficina? Además, los fines de semana tienen 48 horas y los periodos vacacionales muchísimas más. Si quieres escribir, no te va a doler el uso de ese tiempo para dedicarlo a tu pasión. Si te duele, es que en verdad no te importa tanto. Febrero. No me llega la inspiración. Pensamos que la creación artística es algo mágico que le sucede a los genios que nacieron con el don. Eso nos lleva a creer que si nos atrae tanto la escritura, nosotros debemos de ser uno de esos genios tocados por los dioses y que solo tenemos que esperar a que la inspiración nos invada para hacer libros como churros. Y no, cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando, dijo Picasso. Si te quedas esperando a que llegue la inspiración, seguirás eternamente sin escribir. Marzo. Mis padres piensan que si me dedico a escribir no estoy haciendo nada provechoso. Esto le pasa a la gente joven porque la postura de los padres de las personas mayores que yo conozco era no, así sin más. Ahora por lo menos los padres nos dejan explorar el terreno creativo en una edad temprana antes de decir que no estamos haciendo nada allí sentados leyendo, que deberíamos hacer algo de provecho. Esto lleva a muchos adolescentes a distanciarse de la literatura porque no sienten respaldo y no pueden demostrar sus virtudes. Mi consejo es que seas rebelde, escribe escondidas, envía tus textos a los concursos hasta que ganes uno y demuestres a tus padres que sí es provechoso lo que haces. Mis padres al final me apoyaron y comprendieron mi trabajo. No dejes que nadie apague tu ilusión. Abril. Mis hijos me absorben. Mi pareja me absorbe. ¿Cuántas veces una madre deja a su hijo con los abuelos para ir a trabajar o para irse a tomar un café con las amigas? ¿Cuántas veces un novio miente a su chica para irse a divertir un rato con los amigos? ¿Cuántas veces has tirado de la niñera para poder asistir al compromiso? ¿Cuántas veces has dicho a tu novio que tienes mucha tarea y en realidad no querías perderte el nuevo capítulo de la serie que sigues? No estoy diciendo que debas evadir tus responsabilidades. Tus hijos y tu pareja te necesitan, pero también tú necesitas dedicar un tiempo a lo que te hace feliz. Encuentra el equilibrio, que nadie te absorba. Búscate las mañas para sacar tiempo. Mayo. Las actividades de casa no me dejan tiempo libre. Quehaceres habrá siempre. Puede que durante 6 meses tu casa esté menos ordenada que de costumbre, pero te sentirás genial cuando te hayas dado cuenta de que por fin puedes enviar un manuscrito a las editoriales. Créeme, quehaceres en casa habrá toda la vida. No van a desaparecer, se generan solos, sin que tú te lo propongas. Pero los manuscritos necesitan de ti, están solos, desamparados en un rincón de tu cabeza. ¿Quieren hacer? Junio. Estoy bloqueado. Esta es la peor excusa. La única manera de fluir es forzando la maquinaria. Si la tubería está atascada, compras un disolvente de cañerías y tiras tanta agua como puedas para empujarlo todo y conseguir que vuelva a fluir el agua. Si quieres que las ideas vuelvan a fluir, debes obligarte a sacar lo que sea que tienes ahí atorado. ¡Sácalo!
lo que sea. En cuanto termine de salir, comenzará a salir la magia. Julio. No tengo tiempo. Ajá. Pero sí tienes tiempo para respirar, comer, dormir, asearte, tirar la basura, pagar las cuentas, limpiar las ventanas, hablar por teléfono con tus amigos, opinar 8 veces en Facebook, subir 2 o 3 fotos a Instagram, asistir a clases de 8 a 2, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ha quedado bien claro mi punto. Agosto. Se vienen las vacaciones. Cuando el curso transcurre, porque el curso transcurre y hay 1000 cosas que hacer. Cuando el curso termina, porque el curso termina y ya te habías organizado un viaje a la playa. Somos como la gata Flora. ¿Sabes que en 2 meses bien aprovechados podrías escribir el primer borrador de una novela de aproximadamente 150 páginas? No serán las 150 mejores páginas de tu vida, pero habrás escrito un primer borrador. Habrá merecido la pena. Septiembre. No creo que pueda. No tengo talento suficiente. Nos encanta refugiarnos en la autoflagelación. No es suficiente que el mundo nos demuestre día con día que la vida es difícil. Ahí vamos nosotros y nos ponemos otro tope, uno muy dentro del corazón. Si tú mismo no eres capaz de creer en ti y en tus capacidades, entonces realmente nadie va a ver tu talento ni valorará tu trabajo. Que la inseguridad no te apague. Igual descubres que la literatura no es lo tuyo, pero créeme, habrás aprendido igualmente y tendrás más recursos para enfrentarte a la vida. Pero si vas a empezar, no empieces por echarte mierda tú solito. Octubre. Este no es el mejor momento para dedicarme a escribir. La vida nunca es fácil, siempre hay obstáculos. En parte eso es lo que la hace interesante. Si lo tuviéramos todo fácil, seríamos una especie bastante aburrida y poco desarrollada. Nunca es un buen momento para nada. Si queremos ver el lado malo de las cosas, basta con abrir los ojos. Pero para ver el lado bueno, es necesario cambiar de actitud y pensar en positivo. Creer que es posible. En mi opinión, lo único que hace falta para que hoy sea un buen momento es que tú quieras que lo sea. Que tu necesidad y tu pasión sean tan grandes que deslaven cualquier otra razón. Que nada sea más importante y más bello que ese ratito diario en el que todo está en orden y todo va bien, porque tú eres feliz haciendo lo que te gusta. Al terminar ese ratito puede que la vida vuelva a ser dura, pero al menos ya habrás escrito lo que tocaba hoy. Noviembre. No tengo dinero. Esta es de mis excusas favoritas. Como si el dinero se tradujera en letras sobre el papel. Creemos que teniendo dinero podemos entregarnos de lleno a la escritura sin temor, nos garantiza estabilidad mientras escribimos. Como si nada pudiera ir mal en el mundo solo porque tenemos un poco de dinero mientras escribimos. Vaya chorrada. Había una vez un hombre que llevaba casi 2 años trabajando muy duro ahorrando para luego poderse tomar un año sabático dedicado a la escritura. Unos meses antes de alcanzar los 2 años, camino al trabajo, tropezó en plena calle y se partió las muñecas y las manos al evitar que su caída fuera más estrepitosa. Ahora ese hombre tiene un montón de tiempo libre y dinero en el banco. ¿Sabes cuánto se puede escribir con las muñecas rotas? Diciembre. Tengo dinero, pero tengo también otros gastos importantes. Claro, porque al final del año hemos acumulado deudas y además queremos hacer regalos y bla 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 bla. Si no dedicas el dinero mínimo que tu pasión requiere, es porque realmente no te apasiona, no te importa. Te importan más otras cosas. Para escribir solo necesitas papel, un boli y un mínimo de tiempo. El amor que te nace en el corazón será suficiente para llevarte de la mano hasta el cuento, la novela, el ensayo o el poema. Si no te late el corazón mientras escribes, es que lo tuyo es el postureo. Bienvenido al taller de escritura creativa. Si te gustó este vídeo, suscríbete al canal, déjame un comentario, dale me gusta y compártelo. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Que este 2018 sea el año en que por fin escribes ese libro que traes metido en la cabeza. Escribe, que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Chao.